Yo creo que ya marcó. ¿Ya? Ok. Bueno, el de atrás. Ajá, ahí, déjalo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de los números mágicos. Mi nombre es Marco, por cierto. Yo les voy a estar presentando esta porción de la presentación. Bueno, para contarles un poquito acerca de la historia de los números mágicos, básicamente los números mágicos, pues entendí nombre, o sea, se conocieron gracias a la ganadora del premio Nobel, María Goeppert Mayer. Ella hizo la búsqueda necesaria para poder encontrar y analizar los diferentes abundantes elementos y se dio cuenta que había núcleos con números específicos, tales cual los números eran el 2, el 20, el 28, el 50, el 82 y 126. Estos eran números bien destacables de los neutrones o protones, o inclusivemente ambos, el cual eran mucho más abundantes de los demás y por lo tanto mucho más estables. Luego, estos investigadores se percataron de que el físico francés Walter M. Elsasser había hecho unas investigaciones similares en 1933, pero con mucha más información al alcance, descubrieron evidencia y se consolidaba con números y pues el ejemplo de números era mucho más mayor, era mucho más amplio. Estos números específicos a la larga fueron conocidos como los tales números mágicos que estamos observando ahorita mismo. Un término que fue inventado por Eugene Wigner, quien mostró el modelo de capas atómicas escéptico. Y para poder entender por qué se obtenían aquellos números, él se dedicó a analizar en profundidad otras características de sus elementos como sus energías de enlace y momentos magnéticos. Como su hallazgo más bien se debe a los resultados experimentales, por lo que realmente muchos personajes de la época de él no lo consideraban como un criterio de estabilidad nuclear. Pero al hablar de la evidencia experimental para los números mágicos, podemos relacionar con lo que se llama la energía de enlace mediante el efecto fotonuclear, el cual estaremos hablando ahorita. Básicamente, puedes cambiarlo, por favor. Ok, bueno, este es el efecto fotonuclear. Les voy a exponer un poquito a detalle y después le vamos a explicar la foto o el diagrama que ustedes miran ahí. Bueno, básicamente los efectos fotonucleares ocurren por algo que se llama la absorción de un fotón de rayos de gamma a alta energía, por lo cual el núcleo es excitado normalmente y emiten un neutrón o un protón. Como ustedes pueden ver en la imagen, ustedes pueden ver el símbolo E sub Y es más E sub TH, y pues este es el fotón que entra al núcleo y pues al átomo, y después esto lo que hace es que derrumbe el núcleo y pues saca lo que se llama la partícula al otro lado. Y pues esto se le conoce como una reacción de umbral de energía, que quiere decir que necesita un nivel de energía para que se lleve a cabo este efecto. Este nivel depende del núcleo del átomo, del elemento con el cual se está trabajando. Este efecto también se le conoce como resonancia gigante de dipolo y pues se emite un neutrón o un protón a causa de este efecto. Podemos continuar si ustedes gustan. Muy bien. En esta diapositiva les vamos a explicar un poquito acerca de cómo se tiene que ver un ejemplo claro en el campo de la medicina o las áreas de la ciencia de la salud, del cual es perteneciente a nuestra carrera. Y pues podemos observar lo que son los aceleradores lineales médicos. Estos son dispositivos que se usan o bien común para dar radioterapias
con haces externos, enfermos con cáncer, con esta anomalía genética que afecta a bastantes personas en la comunidad y en el mundo. Esto, pues, en estos dispositivos se producen neutrones con elementos metálicos iluminados directamente por el haz de megavoltaje. Muchos elementos están hechos por el material conocido como tungsteno, por lo que el umbral de dolor está alrededor de los 8 megaelectrovoltios. Y pues ahí se puede observar el acelerador lineal médico. Y ahorita le vamos a explicar el diagramita de abajo. Muy bien. Ahora, viendo la imagen de abajo o el diagrama de abajo, pues se puede observar que en relación experimentalmente, un nucleoide con un número mágico de protones, como por ejemplo el elemento daño, requiere de 2 megaelectrovoltios más de energía fotónica para poder expulsar un protón de su núcleo, que un nucleoide no tiene un número mágico de protones. Así que se puede concluir que los números mágicos se asocian con grandes energías de enlace adicionales, que son otro signo de estabilidad mayor que el promedio. Pero, gracias a ellos, se puede determinar cuántos isótopos estables tendría un elemento cuando el número de protones o neutrones sea un número mágico. Este aspecto hace referencia a lo que mi compañero y mi colega Eric mencionó previamente en la exposición. ¿Por qué? Porque como él ya ha mencionado previamente, los núcleos con números pares de neutrones y protones son más estables. Los elementos que más alejados numéricamente esté de un número mágico, solo tendrá uno, inclusive ningún isótopo estable. No sé si ustedes tengan alguna pregunta de lo que yo he pues presentado por el momento. Yo ¿Alguien tiene alguna duda? tengo una pregunta, Marco. Ajá, ¿cuál es su pregunta? O sea, si el protón y el neutrón del mismo núcleo coinciden con el número mágico. Interesante. Bueno, pensemos. Bueno, como había mencionado previamente, un protón coincide con la serie de números 2, el 8, el 20, el 28, el 50, el 82 y el 126. Se le conoce básicamente como un número mágico. Y pues ahora en este escenario serían dos números que coinciden con esta serie de números. Bueno, a este núcleo se le conocería como un número doblemente mágico, ya que el neutrón pues se están considerando con esta serie de elementos. Ahora, algunos elementos y algunos ejemplos el cual podemos exponer es el helio, que tiene 2 neutrones, 2 protones, con un número de masa atómica de 4. Está el oxígeno, con 8 neutrones y 8 protones con un número de masa atómica equivalente a 16. Está el calcio con 20 neutrones y 20 protones, que también tiene lo que se llama 6 isótopos estables, como habíamos mencionado previamente en las diapositivas y en la exposición, con un número de masa atómica de 40. Ahora, también está el plomo, que también es un caso de número doblemente mágico, ya que tiene 82 protones y 126 neutrones. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que pueda despejar las dudas. Yo tengo una pregunta. Ajá, ¿cuál es tu pregunta, Oscar? Bueno, como estaban mencionando los mágicos, ¿qué los hace tan especiales los números mágicos? Espérame, repetime la pregunta, por favor. ¿Qué los hace tan especiales a los números mágicos? ¿Qué los hace especiales? Bueno, en base entonces, pues, eso la hace con las siguientes características. Los hace bastante estables, tienen una gran variedad de isótopos e isótonos estables, ya voy a explicar ese término, y tiene una distribución de carga. Para definirles lo que es un isótono, es una o más especies de átomos o núcleos que contienen el mismo número de neutrones. Por ejemplo, el cloro con número de masa atómica 37 y potasio con 39. Son isótonos porque el núcleo del cloro consiste de 17 protones y 20 neutrones, donde la especie del potasio tiene 19 protones y 20 neutrones. Se puede ver que ambas especies tienen el mismo número de neutrones. Eso es un isótono. Y esas son las características y el cual
sociales estos números mágicos. ¿Alguna otra duda de alguna otra persona el cual yo pueda aclarar? ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay nadie más, pues podemos continuar con la presentación. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahorita mis compañeros y yo pues les vamos a presentar acerca de los ejercicios prácticos de estos temas y pues van a ver que hay bastantes tipos de aplicaciones para estos problemas y los vamos a presentar a continuación. Buenos días a todos, mi nombre es Naomi Castro y a continuación vamos a resolver algunos ejercicios que básicamente son la aplicación de lo que vimos en la parte teórica. Entonces el ejercicio dice así: la energía de enlace deuterio es 2.224 megaelectronvoltios. Use esta información para calcular la masa de un núcleo de deuterio a partir de la masa conocida del protón y el neutrón. Este ejercicio es básicamente la aplicación de lo que ya aprendimos con la compañera Cintia sobre la energía de enlace. Es cuánta energía hay contenida en el núcleo, cuáles requieren los neutrones, y en este caso los protones, para permanecer unidos en el núcleo, y de eso se trata este ejercicio. Solamente queremos aclarar, por ejemplo, el átomo de deuterio, no lo podemos confundir con el átomo regular de hidrógeno. La única diferencia es que el deuterio es uno de los 3 isótopos del hidrógeno. Y la única diferencia es que el hidrógeno solo contiene un protón y un electrón, y en este caso el deuterio contiene un protón, un electrón y también un neutrón. Entonces, a partir de esa información, tendríamos que calcular cuánto mide la masa del núcleo de ese isótopo en específico. Y contamos solamente con los 3 datos, que es la energía de enlace, que es equivalente a 2.224 megaelectronvoltios, que es la cantidad de energía que hay en el núcleo, la masa del protón, que equivale a 1.007276 UMAS, y la masa de un neutrón, que es 1.008665 UMAS. En este caso vamos a estar jugando bastante con las equivalencias y con las unidades, porque puesto que para poder calcular bien todos los elementos tendríamos que tener las mismas unidades en el mismo sistema. Entonces, como las únicas unidades que tenemos son de masa, de velocidad y de energía, vamos a mencionar las equivalencias, que en este caso un megaelectronvoltios equivale a 1.602 por 10 a la menos 13 joules, y una unidad de masa atómica equivale a 1.660054 por 10 a la menos 27 kilogramos. Para desarrollar el ejercicio, primeramente despejaríamos para el defecto que nos está pidiendo la masa del núcleo del deuterio. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, entonces, según lo que explicó nuestra compañera Cintia, por ejemplo, la energía, según Einstein, equivale a el defecto de masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Y como nos está pidiendo lo que es la masa del isótopo, solamente entonces la velocidad de la luz al cuadrado simplemente pasa a dividir, queda que el defecto de masa es igual a la energía de enlace total dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Simplemente tenemos que sustituir los valores. En este caso, la energía es igual a 2.224 megaelectronvoltios y la velocidad de la luz es 2.9977 metros sobre segundos al cuadrado. Como vemos ahí, no tenemos la cohesividad de unidades. Una unidad está en megaelectronvoltios y la otra está en metros sobre segundo. Nos conviene mejor trabajar las dos unidades o las dos cantidades en el sistema internacional. Simplemente tendríamos que convertir la unidad de megaelectronvoltios a joules para poder hacer la división sin ningún problema. Entonces tenemos que 2.224 megaelectronvoltios por 1.602 por 10 a la menos 13 joules es equivalente a 3.562848 por 10 a la menos 13 joules. Esa es entonces la cantidad de energía que hay en ese núcleo de deuterio. Entonces el defecto de masa equivale a la división y es un equivalente de 3.964797 por 10 a la menos 30 kilogramos. Este solamente es el defecto de masa en kilogramos.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el paso número 2 es básicamente despejar para la masa del núcleo del isótopo de deuterio. Masa ya la hemos convertido a kilogramos, puesto que se nos fue más fácil hacer la división con todas las del sistema internacional, pero en este caso nos convendría más trabajar con unidades de masa atómica. Los UMAS son mucho más pequeños, mucho más fáciles de trabajar. Recordemos que estamos trabajando con partículas subatómicas, neutrones, electrones, protones, y trabajarlos en kilogramos, que es la unidad de masa en el sistema internacional, sería un poco como, pues, que es una unidad bastante grande comparado con un UMA. Entonces, solo para efectos de conveniencia, lo vamos a convertir de nuevo a unidades de masa atómica. Entonces tenemos que 3.964797, que es el defecto de masa por 10 a la menos 30 kilogramos, dividido entre el equivalente en UMAS, 1.660054 por 10 a la menos 27 kilogramos, da un total de 0.00238765 UMAS. De nuevo, el defecto de masa que ya habíamos encontrado en el inciso anterior. Solamente quedaría despejar para la masa del núcleo del deuterio. Entonces dice que el defecto de masa es igual a la cantidad de protones por la masa de los protones, más la cantidad de neutrones por la masa de los neutrones, menos la masa del núcleo del deuterio. Así es como se calcula el efecto de masa para encontrar la energía de enlace en cualquiera de los átomos que estaremos estudiando. En este caso cabe mencionar que el total de los neutrones, de los protones, perdón, en ese núcleo de deuterio es 1, porque eso lo vimos al principio, y el número atómico, o el número de masa atómica, en este caso es 2. Entonces, para encontrar cuántos neutrones hay en ese átomo, simplemente hay que restar el número de masa atómica menos la cantidad de protones, que sería 2 menos 1, y eso equivale a un neutrón. Significa que en ese núcleo, como dijimos al principio, solo hay un protón y solo hay un neutrón. Restaría sustituir esos valores. Entonces, la masa del protón, del único protón que hay, es 1.0076 UMAS, y le añadimos la masa del neutrón, que es 1.0086 UMAS, y le restamos el defecto de masa, perdón, que ya habíamos encontrado antes, que equivale a 0.00238765. Al hacer la suma y luego la resta, tendremos que ese isótopo, el núcleo de ese isótopo, o la masa del núcleo, perdón, del deuterio mide 2.0135531. Al principio pudimos ver que a partir de esa simple información de la energía de enlace, pudimos encontrar la masa de cualquiera de los isótopos. Estas masas, por ejemplo, se pueden encontrar en la tabla periódica o en cualquier otro texto de química, o en este caso de física, pero el ejercicio más que todo es recalcar que a partir de la energía de enlace total y de las masas de las partículas, bien se puede encontrar la masa de núcleo de cualquier isótopo. ¿Hay alguna pregunta por casualidad? ¿Preguntas hasta ahora? Bien, en el caso de no haber, continuamos con el siguiente compañero. Buen día, compañeros ingenieros. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Mi nombre es David Martínez y le explicaré el ejercicio 39 del libro de Ciencias de la Salud. El cual dice así: ¿cuál es la energía de enlace total del núcleo de carbono 12? Y el inciso B, que más adelante lo diré. Primero que todo tenemos que saber de los datos. Estos datos ya los conocemos ya que la compañera Cintia los mencionó antes. Entre ellos estarían la masa del hidrógeno, del protón de hidrógeno, y también la masa del neutrón. Y al igual, en este caso, la masa del carbono 12, que es el que estamos analizando en este caso. Que es, todos estos están medidos en UMA, que significa unidad de masa atómica. Como podemos ver en la fórmula, para calcular la energía de enlace total, que es igual a la energía de enlace total, está m por la velocidad al cuadrado, por c al cuadrado.
Ujú. Delta M se conoce como defecto de masa. Como podemos ver, lo calculé aparte para que fuese más fácil de entender. En este caso multiplica el número de protones y neutrones del carbono 12, que serían 6 y 6 respectivamente, con cada una de las masas antes mencionadas. Y a esta cantidad se le resta el número 12, que es el número de masa del carbono 12, teniendo como resultado 0.09894. Este sería el defecto de masa. Al ingresar este cálculo en la fórmula original y se multiplica por 931.5, que es la equivalencia de energía de una unidad de masa atómica, lo cual nos da como resultado 92.16 megaelectrovolts. Esta sería la energía de enlace total del carbono 12. Siguiente diapositiva. Y el inciso B dice, ¿cuál es su energía de enlace promedio por nucleón? Es sumamente sencillo calcular, pues solo se divide la energía de enlace total, que la calculamos ya anteriormente, entre el número de masa, que es en este caso, que es el carbono 12, el número de masa es 12, dando como resultado 7.68 megaelectrovolts por nucleón. Esto sería lo que la energía de enlace con la que cuenta cada nucleón. ¿Una pregunta? Siguiente. Buenos días, mi nombre es Valeria Espinal y pues vamos a seguir explicando ejercicios. Este ejercicio dice, ¿cuánta energía a 4 cifras significativas se requeriría para separar por completo todos los nucleones de un núcleo de nitrógeno 14, átomo cuya masa es de 14.000074 UMA? Primero comenzamos anotando nuestros datos, que sería la masa del protón del hidrógeno, la cual es 1.007825 UMA. Luego tenemos la masa del neutrón, que sería 1.008665 UMA. Y por último, la masa de nuestro isótopo, que es nitrógeno 14, la cual es 14.003074 UMA. Comenzamos con el inciso A y vamos a sacar el defecto de masa, pero antes tenemos que multiplicar la masa del protón del hidrógeno por 7 y la masa del neutrón por 7 también. Eso nos da un resultado de 7.054775 UMA para la masa del hidrógeno y 7.060655 UMA para la masa del neutrón. Luego, eso lo sumamos y nos da 14.11543 UMA. Ese resultado lo vamos a ocupar para sacar el defecto de masa. Con la fórmula del defecto de masa, la cual hemos utilizado anteriormente, vamos a sumar la masa del protón del hidrógeno más la masa del neutrón, y a este resultado le vamos a restar la masa del isótopo que estamos utilizando. El resultado sería 14.11543 UMA menos la masa del nitrógeno 14, que es 14.003074 UMA. Eso nos da un resultado de 0.112356 UMA. Este sería nuestro defecto de masa. Este lo vamos a ocupar para la siguiente fórmula, que es la fórmula de energía de enlace total, que es lo que nos pide el inciso A. Para eso vamos a utilizar nuestra respuesta anterior, que sería 0.112.356 por 931.5, que esa sería la masa en su equivalente de energía, que lo utilizamos para evitar la necesidad de multiplicar por C2, como lo explicó nuestra compañera Cindy anteriormente. Eso nos da un resultado de 104.7
megaelectronvoltios. Esa sería nuestra respuesta para el inciso A. Siguiente diapositiva, por favor. En el inciso B, nos pide calcular la energía de enlace promedio por nucleón de este núcleo. Para eso vamos a ocupar la fórmula de energía de enlace promedio por nucleón, lo cual es la energía de enlace total de un nucleón dividido por el número de masa o número másico. Entonces vamos a utilizar la respuesta del inciso anterior, que sería 104.7 megaelectronvoltios sobre 14, lo que nos da un resultado de 7.478 megaelectronvoltios por nucleón. Siguiente diapositiva. Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ábrego y yo voy a continuar con este ejercicio, el cual dice: suponga que una partícula alfa pudiera removerse intacta de un núcleo de aluminio 27 con una masa de 26.981541 UMA. Ahora bien, el inciso A dice así: escriba la ecuación que representa este proceso y determine el núcleo hijo. Muy bien, dice aquí, ¿cuál es el proceso donde la partícula alfa se pueda remover? Este proceso sería el de decaimiento alfa. El proceso de decaimiento alfa es aquel que el núcleo original, el núcleo padre, emite una partícula alfa, donde dicho núcleo pierde 2 protones y 2 neutrones. Primero que nada, observemos la imagen superior a la derecha. En la caja están las letras, donde la A representa el número de masa, la Z el número atómico y la N el número de neutrones. El modo en que la masa, o sea, la letra A, disminuye por 4. Esto quiere decir de que en el aluminio, que tiene una masa de 27, va a disminuir por 4 para encontrar al núcleo hijo. Este sería 27 menos 4, da un total de 23. Ahora bien, para el número de protones o el número atómico, que sería la letra Z, ya no va a disminuir por 4. Esta disminuiría por 2. Para saber cuál es el número atómico del aluminio, tendríamos que irnos a la tabla periódica. Este es el número 13. Ahora bien, tenemos que restar el 13 menos 2, el cual nos da un total de 11. Si buscamos en la tabla periódica el número atómico 11, vamos a encontrar que es el sodio. Este elemento, el sodio, sería el núcleo hijo de este proceso. Ahora bien, en el decaimiento alfa también va a expulsar una partícula alfa, o también llamada átomo de helio. Se puede representar con el símbolo de alfa también. Este proceso también expulsa energía. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la resultante, o sea, el núcleo hijo, que en este caso sería el sodio, es un elemento diferente. ¿Por qué? Porque en el decaimiento alfa su proceso es de transmutación nuclear. ¿A qué me refiero con transmutación nuclear? Esto se refiere a que los núcleos cambian a uno más ligero. Podemos observar que el núcleo, o sea, los protones, el número atómico del aluminio es de 13, pero el de sodio es 11, o sea, es más bajo. Y aquí concluye el inciso A. Ahora, por favor, continuemos con el inciso B. Bien, el inciso B dice así: si el núcleo hijo tiene una masa de 22.989770 UMA, ¿cuánta energía para realizar esta operación? En este inciso, lo que nos pregunta es cuánta energía se requirió para hacer todo esto, para encontrar el núcleo hijo. El núcleo hijo en este caso sería el sodio, como ya vimos anteriormente. Ese sodio tiene una masa de 22.989770 UMAS. Ahora bien, los datos que tenemos para realizar esto, y tenemos que encontrar primero el defecto de masa, que lo vamos a encontrar así. Tenemos los datos. La masa del aluminio sería de 26.981541 UMA. La masa del sodio es de 22.989770 UMA. Y no tenemos que olvidar que por la ley de conservación de energía también tenemos que agregar la partícula alfa, la cual ya tiene una masa tabulada, que es de 4.002603 UMA. Ahora bien, para encontrar el defecto de masa, tenemos que sumar de la ecuación la parte izquierda y se la vamos a restar de la parte derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a sumar la masa de sodio y la masa de la partícula alfa
y se la vamos a restar a la masa del aluminio. Como datos solamente tenemos que cambiarlos. Ahora sería 22.989770 UMA, .002603 UMA, nos da un total de 26.992373. A esto le vamos a restar el 26.981541 UMA, que no el aluminio. Por lo tanto, el defecto de masa sería de 0.010832 UMA. Ya tenemos el defecto de masa, pero el inciso nos está preguntando la energía requerida. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Einstein, que es E igual a mc al cuadrado, o E igual a el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero para hacerlo más fácil, no vamos a utilizar la velocidad de la luz, la vamos a cambiar por la masa en su equivalente de energía, que ya observamos anteriormente, que es 931.5 megaelectrovoltios por un UMA. Entonces solamente tenemos que reemplazar. El defecto de masa ya sabemos que es de 0.010832. Este lo vamos a multiplicar por la masa en su equivalente de energía, que sería 931.5 megaelectrovoltios. El total de esto lo vamos a dividir por 1. Por lo tanto, la energía requerida que se utilizó para esta operación da un total de 10.090008 megaelectrovoltios. Y esta sería la energía que se requirió. Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta? Ok, entonces lo voy a tomar como que no. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Siguiente. Creo que vamos a tener que volver a entrar porque ya solo quedan 5 minutos y se va a cortar en el siguiente ejercicio. Ok, entonces desconectamos y vamos a volver a mandar el link. Gracias a todos.